Hoy te presento el corte y costura de este lindo vestido con botones y cuello camisero paso a paso, utilizando los patrones que te enseñé a crear en un video anterior con tus propias medidas. Comencemos. Para realizar este lindo vestido yo utilicé una tela plana de camisería 2 metros aproximadamente, dependiendo del largo del vestido como tú lo quieras. Y vas a ubicar la tela al doblez de esta manera con los derechos encarados hacia adentro para poder ubicar los patrones con alfileres y agregar el aumento de costura ayudándote con una tiza. El aumento de costura es en todo el contorno de 1 centímetro, excepto en la parte donde van los botones que dejé 3 centímetros o 4 centímetros de aumento de costura también puedes dejar, y en el bajo, es decir el ruedo, 2 centímetros. Y como pueden notar, yo también tracé la pinza trazando la misma medida de los costados aquí en el medio con la tiza sastre, y marqué entonces el aumento de costura de 1 centímetro en todo lo que es el contorno, sisa, hombro, contorno de cuello, y aquí puedes dejar de 3 a 4 centímetros. Y en esta partecita para colocar la parte de los botones que va justamente aquí en esta partecita donde trazamos la línea, que de aquí hacia acá sacamos 1.5 centímetros, ¿verdad? Y si tú colocas este aumento de costura al doblarlo hacia adentro, si dejaste un aumento de 3 centímetros, entonces te va a quedar como por aquí, o 4 centímetros. Yo por eso tracé esta parte con una curva, ¿ok? Ayudándome con la regla, es decir, esta parte de la curva del contorno de cuello yo lo que hice fue copiarla de nuevo para este lado, de manera tal que cuando yo doble hacia adentro me va a quedar la curva en la parte de adentro y no me va a faltar como un pedacito de tela que complete la parte donde va el contorno de cuello cuando hagamos el doblez de los botones, ¿ok? Y también agregué el aumento de costura aquí para que cuando doble ese aumento de costura quede dentro de la tirilla del cuello cuando lo vayamos a coser, y también allí pueda sujetar la parte de los botones. Entonces aquí tracé el aumento de costura también y agregué el aumento de costura también en la falda, el mismo aumento de costura de la parte superior del vestido y en la parte donde va el frunce. ¿Ok? Entonces, bueno, todo lo demás 1 centímetro. Aquí en la parte del cuello también agregué el aumento de costura de 1 centímetro por todo el contorno, teniendo la tela al doblez, e hice marcas justamente aquí para hacer piquetes y poder colocar la tirilla del cuello con mayor facilidad, como aquí en la tirilla que hice pequeñas marcas luego de agregar el aumento de costura de 1 centímetro donde va el hombro, la parte central de la parte posterior del cuello y la otra parte del hombro. Y aquí te muestro los patrones de la falda donde va el frunce, que también dejé el aumento de costura en la parte superior 1 centímetro y en el costado también, y en el bajo 2 centímetros. También dejé el aumento de costura para la botonadura de 3 a 4 centímetros, el mismo aumento de costura que dejaste en la parte superior del vestido, ¿verdad? Esta parte que iría así doblada, y aquí sacaríamos 2 piezas, no como en la parte trasera, aquí 2 y aquí en la parte trasera una sola pieza porque la vamos a llevar al doblez de la tela y vamos a tener suficiente para el frunce. Y entonces luego de colocar todas las piezas así, cortamos. Y luego que cortes, para que se te haga súper fácil coser las piezas al vestido, vamos a hacer los siguientes piquetes. Vas a colocar esta parte superior del cuello al doblez como te estoy mostrando, y vamos a hacer un piquete en el centro aquí para que se nos haga más fácil coser esta parte superior a la tirilla del cuello donde dice CT cuello trasero. Bueno, allí vas a hacer un piquete, y donde dice H, que es el centro del hombro, también vas a hacer un piquete con la tela al doblez. Luego, si es en tu caso, así como en mi tela, que es difícil distinguir cuál es la parte principal, con la tiza haz una pequeña marca para que sepas cuál es la parte interna de la tela.
Y vamos a hacer también lo mismo con esta parte de la tirilla del cuello, colocándola al doblez y haciendo un piquete en el centro, ubicándolo muy bien. Vas a hacer un piquete aquí en el centro y también en el hombro, en esta parte, y en la parte superior, H, y la parte central, para que así se nos haga fácil coserlo a la parte superior del cuello y al contorno del cuello del vestido. Miren, entonces así te van a quedar también las piezas de la tirilla con estos piquetes, súper fácil para coserlo, y también puedes marcar con la tiza cuál es la parte interna de la tela. Algo que también hice, que es importante que tú también hagas, es cortar una entretela. Las entretelas son las que tienen una parte como un adhesivo que cuando tú le pasas la plancha se adhiere a la tela principal. Y este tipo de entretela, en este caso que estoy utilizando, es una entretela muy ligerita que forma como una capa a la tela principal. Por eso yo lo corté al ras y no quitándole el aumento de costura como yo lo expliqué en otro video. En otro video yo lo expliqué, pero yo utilicé este tipo de entretela que es súper un poquito más fuerte, un poquito más rígida, entonces pues por eso lo corté quitándole el aumento de costura. Pero esta entretela que yo compré, que me encantó, es súper así finita, que hace como una capa y pues no es necesario quitarle el aumento de costura. De todas maneras, cuando vayas a comprar la entretela, pregunta si tienen una entretela finita para que así lo puedas colocar al cuello y no quites el aumento de costura, o compra la tela que encuentres. Lo importante es que tú puedas ver qué entretela vas a tener para que así sepas si vas a quitar el aumento de costura o no, ya que cuando vayas a desdoblar el cuello así se te haga más fácil sacar las puntas. Muy bien, en la parte superior, en la pinza de costado, hice pequeños piquetes aquí y aquí en el centro y aquí, para que me sirva como guía al trazar la pinza del otro lado. Y aquí también hice un piquete para saber dónde voy a doblar en la parte de la botonadura, donde es el aumento de costura, y así doblar. Y con un alfiler coloqué un alfiler en la punta de la pinza de costado para que así me sirva como guía, y con la tiza sastre hice una marca del otro lado de la tela y así poder trazar la pinza de costado del otro lado de la pieza. ¿Ok? Guiándome por los piquetes que hice un trazo en el medio y aquí en los costados, para entonces se me haga fácil coser esta pinza de costado también de este lado. Muy bien, aquí te muestro entonces las dos piezas con su trazo en la pinza, y en la parte de la falda aquí voy a hacer un piquete, y aquí también en la parte de los botones y en la parte de los botones en el fruncido, porque también hasta allí llegan los botones del vestido. Y bueno, antes de mover las piezas, también haz un trazo con la tiza para que sepas cuál es la parte interna de la tela, si en tu caso es como mi tela, que es difícil saber cuál es la parte principal. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí está la parte de la falda y la parte del frunce, identificando también con la tiza cuál es la parte interna de la tela. Entonces, todo esto va fruncido, excepto la parte donde van los botones. Y ahora para la parte trasera también voy a hacer un pequeño piquete aquí en el centro y en el centro del cuello para ubicar bien el cuello camisero, aquí en la falda, aquí también, y en la parte donde vamos a coser el frunce, ¿ok? Perfecto, entonces bueno, aquí voy a desdoblar y marcar también cuál es la parte de la parte interna, si se me haga fácil. Esta es la parte superior, la parte de la falda también, para que así vean todas las piezas antes de coserla y así no quede en duda de todas las piezas de este lindo vestido cuello camisero. Aquí también te muestro la parte del frunce de la falda, marcando la parte interna, y entonces todo esto va fruncido más adelante. Ahora, en el caso de la manga, también con la tela al doblez vas a dejar el aumento de costura en toda la manga, y en el puño no, porque ya agregamos el aumento de costura. Luego corta y haz pequeños piquetes en el centro y hasta donde vamos a terminar de fruncir, que hicimos una marquita en el patrón. Y cuando vayamos a coser, esta parte del puño va a quedar aquí así, que te tiene que concordar las medidas. También voy a hacer marcas con la tiza para la parte interna de la tela, y así te van a quedar las 4 piezas de la manga.
Y como vieron al inicio del video, yo a este vestido le hice un cinturón de un ancho de 8 centímetros, así que cuando vayas a cortar la tela la vas a cortar de 10 centímetros para que tengas 2 centímetros para aumento de costura y puedas coser por aquí, aunque tú lo puedes hacer más ancho si tú quieres. Y el largo que tú quieras, de manera tal que puedas realizar un lazo. Muy bien, comencemos con la costura e iniciemos con la pinza de costado. Lo vas a doblar de esta manera y te puedes ayudar con alfileres para que cosas exactamente la medida de la pinza de costado y no vayas a agarrar más centímetros del costado del vestido. Y bueno, coloca alfileres en toda la pinza y vas a comenzar a coser desde el costado hacia la punta de la pinza, retrocediendo al inicio de esta manera para que no se te vaya a descoser, y luego pasa esa costura recta y cuando llegues a la punta dobla un poquito y termina de coser y retrocede como 2 puntadas o 3 para que no se te descosa. Y así te tienen que quedar. Luego lo vas a coser hacia el costado y lo vas a planchar hacia abajo, plánchalo hacia abajo y te va a quedar exactamente en la concavidad donde va el busto, o sea, este espacio aquí, ¿ok? Ahora, luego de que hayas cosido las pinzas de costado, lo vas a ubicar así, con los derechos así, y vas a ubicar la pieza trasera con los derechos enfrentados para coser el hombro con costura recta y luego la overlock súper facilito. Y luego de pasar esta costura en los hombros, ahora vamos a coser las mangas, que también es muy fácil. Vas a buscar las piezas y lo primero que vamos a hacer es fruncir la copa, ¿ok? Entonces miren, aquí tengo las 2 piezas y vamos a fruncir de piquete a piquete, es decir, vamos a pasar 2 costuras flojas por aquí y luego la vamos a fruncir. Yo aquí ya le pasé la costura, como pueden notar, 2 costuras flojas, y vas a hacer un nudo de un lado y vas a jalar 2 hilos del otro lado para que vaya frunciendo poco a poco. ¿Y cuánto vas a fruncir? Bueno, aquí en el hombro tú vas a marcar hacia ambos lados 5 centímetros o máximo 6 centímetros. Haces una marca con la tiza sastre y vas a ubicar la manga guiándote. Donde está más la curva es la parte delantera y la otra donde tiene menos curva es la parte posterior. Y frunce de tal manera que te queden 5 centímetros de un lado y 5 centímetros del otro lado para el hombro. Aquí estoy haciéndole la marca de 5 centímetros con la tiza sastre. También puedes hacerle un pequeño piquete con la tijera, ¿verdad? Para que así te guíes. Aquí de este lado también 5 centímetros o máximo 6 centímetros y luego nada, vas a fruncir lo suficiente para que abarque la medida que marcaste con la tiza. Aquí ya fruncí lo suficiente y me voy a ayudar con el piquete que hice en el medio para con un alfiler mantener ese piquete del centro de la manga con el centro del hombro. Entonces mantengo aquí con alfileres y empiezo a ubicar la manga con los alfileres para mantener y poder pasar a la máquina de coser. Costado y hasta la marca que hiciste con la tiza sastre y el resto de la manga. Aquí estoy en la máquina de coser, retrocedí al inicio, también retrocede cuando termines de coser con costura recta, todo lo que es el contorno de la manga con mucho cuidado, poco a poco para que el frunce te quede bien. Y luego quita la costura floja que hiciste para el frunce y pasa la overlock o el zigzag para rematar la costura. Ya terminé ambas mangas aquí en la parte de la copa con su frunce bien bonito, miren cómo queda. Ya cuando lo terminemos de coser, entonces toda la parte superior de la copa de la manga va a quedar fruncida. Esta manga queda bien bonita en vestidos, blusas y chaquetas. Todo lo que tú vayas a diseñar puedes utilizar esta manga. Ahora vamos a coser la parte superior del vestido con la parte inferior aquí en la cintura y también vas a fruncir la parte inferior de la falda, le vas a pasar una costura floja y luego vas a fruncir respetando esta parte de acá donde van los botones. Exactamente, no vas a pasar la costura floja 6 centímetros porque es donde van los botones, como te mencioné. Miren, aquí ya le pasé el frunce y respeté entonces esa parte de acá sin pasarle frunce porque es que vamos a doblar aquí.
Como pueden ver, ya le pasé la costura en la cintura, la overlock, en la parte inferior de la falda, respetando esos 6 centímetros. Y ahora aquí en el centro le vas a pasar también la remalladora, la overlock o el zigzag para rematar. Y luego vas a doblar donde van los botones. De esta manera, ya le pasé entonces la overlock, doblé, estoy manteniendo con alfileres, puedes verificar con la regla si dejaste exactamente el aumento de costura y ten presente el piquete que hiciste. Desde el piquete vas a doblar y puedes colocar el patrón, verificar si tiene el aumento de costura en el costado y justamente aquí tendríamos que colocar el botón, los botones en todo lo que es la parte de la botonadura, hacer el ojal, todo eso. Obviamente los botones los vas a coser del lado de afuera. Muy bien, miren, aquí entonces coloqué los alfileres, luego vas a pasar planchita también para mantener o lo mantienes con alfileres mientras tanto y ahora vamos para la parte posterior del vestido. Y lo que también vas a hacer es unir la cintura con costura recta y luego la overlock y la parte inferior también la vas a unir frunciendo primero y luego cosiendo. Y así te tiene que quedar. Luego de tener entonces también la parte posterior ya con su costura, ahora vamos a unirla en los costados uniendo derecho con derecho y ubicando muy bien las mangas, la cintura, la parte del frunce, todo esto que te concuerde muy bien para que así te quede bien alineado el vestido y luego pasa costura recta y la overlock. Y así me quedó la costura también súper bonita. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coser el puño a la manga, que también es muy fácil. Aquí tengo las dos piezas que vamos a coser y lo primero es coser el costado. Así que vas a hacer esto, vas a colocarlo así con los derechos enfrentados, vas a pasar simplemente una costura recta por esta parte nada más. Y luego que pases la costura recta vas a abrir así la costura que hiciste y vas a doblar de esta manera porque vamos a coserlo así, con el puño doblado, ¿ok? De esta forma y lo vas a ubicar en la manga guiándote que el costado quede con el costado del vestido de la manga, ¿ok? De esta manera, así. Y esta parte miren que ya también la coloqué de esa forma y entonces vas a unir costado con costado para pasar una costura recta y luego la overlock. Y así me quedó la costura en ambas mangas. La costura queda escondida, no se ve del lado de afuera, pasando también la overlock y verifica que el costado te concuerde en la parte de afuera, que te quede así todo alineado, cintura, todo te tiene que quedar bien en los costados y así queda la manga bien bonita, ¿ok? Ambas mangas. Ahora pasemos al cuello. Y aquí te muestro todas las piezas del cuello camisero. Te vas a quedar con una de la parte superior y de la parte inferior y en la parte interna de la tela vas a colocar la entretela, colocando la parte que tiene peguita hacia la tela para que así puedas pasar la plancha y fijar la entretela a la tela principal. Vas a hacer exactamente lo mismo con la tirilla del cuello camisero. Vas a colocar la entretela donde tiene la peguita y vas a pasar la plancha para fijarlo. Y luego que le pases la plancha en esta parte superior te tiene que quedar así y la parte inferior, como puedes notar, yo planché 1 centímetro hacia adentro. Plancha ese centímetro hacia adentro porque así se nos va a hacer más fácil coserlo. Vamos a comenzar cosiendo la parte superior del cuello camisero y lo que vas a hacer es buscar la otra tela y vas a colocar los derechos enfrentados, así derecho con derecho de esta manera y vas a pasar una costura por todo lo que es el contorno a 1 centímetro. Ubícalo bien y pasa una costura por todo esto con costura recta con la máquina a 1 centímetro el aumento de costura que tú dejaste. Yo voy a comenzar entonces aquí retrocediendo tanto al inicio como al final de la costura y poco a poco entonces le vas a pasar esa costura recta y cuando llegues a la punta con mucho cuidado vas a doblar. Llegué aquí y luego doblé así levantando el prensatela y seguí con la costura. Como puedes notar,
yo estoy manteniendo con alfileres cuando voy pasando la costura y voy quitando poco a poco el alfiler. Llego entonces a la punta, levanto el prensatela y luego doblo para seguir cosiendo hasta el final, de esta manera tan sencilla. Ok, luego que termines de coser, de verdad verifica que las puntas te concuerden de esta forma y luego quita el excedente de tela para que así puedas sacar la punta con mayor facilidad. Puedes quitar un poquitico, como medio centímetro, la punta, o sea, todo lo que es el contorno de lo que acabas de coser. Y así de esta manera me quedó y ahora vamos a desdoblar y cuando desdobles, cuando termines de desdoblar, puedes utilizar una punta o por ejemplo en este caso yo compré esta punta por internet y vas a sacar así la punta del cuello camisero y luego plancha obviamente. Luego que termines de planchar para así afinar la costura vamos a pasar una costura a 1 centímetro por todo el contorno nuevamente. Y si te está gustando el video tutorial, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho, compartir mis videos que hago con mucho amor para ustedes. Me gusta compartir lo que sé de la costura para que otras personas se puedan beneficiar y de esta manera tú también me puedes ayudar compartiendo, suscribiéndote y regalándome un me gusta a este video y a los videos tutoriales que se encuentran aquí en mi canal de costura, Natalie Ponte. Y luego de coser la parte superior, miren lo lindo que me quedaron las puntas, todo súper bien. Ahora la parte del entretela que está aquí abajo, vamos a coser entretela con entretela, ¿ok? Entonces voy a voltear aquí y voy a ubicar esta pieza de lo que es la tirilla del cuello camisero de esta forma, ¿ok? Así, ubicando piquete con piquete, el piquete del hombro, del centro, todos los piquetes y esta pieza colocándolo así. Miren que esta parte es el derecho de la tela donde no está trazada la tiza, la vas a colocar así de esta manera y con alfileres entonces te vas a ayudar para mantener y así puedas coser esta tirilla del cuello a la parte superior, ¿ok? Entonces colocas aquí con mucho cuidado, piquete con piquete, también puedes hibanar si tú quieres, si no quieres coser con los alfileres. De esta forma, aquí en la punta que también te concuerden, ya saben, piquete con piquete, te tiene que concordar todo para pasar a la máquina de coser. Y vas a pasar una costura por todo el contorno a 1 centímetro manteniendo esta parte doblada que doblamos con la plancha. Y cuando termines de coser, aquí en esta parte de la curva, haz pequeños piquetes y si quieres casi que en toda la tirita del cuello camisero para que se te haga fácil desdoblarlo. Luego desdobla poco a poco todo lo que es esta partecita, respetando el centímetro que doblaste con la plancha y luego plancha de nuevo para definir lo que acabas de coser. Y luego aquí en todo lo que es el contorno del vestido vas a unirlo con los piquetes en el centro, en los hombros, poco a poco con alfileres. Y luego si quieres, yo en mi caso hibané para mantener esta parte y poder pasar a la máquina de coser. Y coser 1 centímetro, que es el aumento de costura que yo dejé, ¿ok? En esta partecita. De hecho, también lo tracé con lápiz para marcar exactamente el centímetro que tengo que coser. Miren, aquí yo le pasé lápiz y lo estoy manteniendo con una costura a mano. Mientras tanto, para poder pasar esa costura recta con la máquina de coser y coser muy bien el cuello y no tenga que tener que descoser porque no me quedó bien la costura. Entonces comienzo tanto al inicio como al final rematando y voy cosiendo poco a poco por ese trazo que hice con el lápiz. También puede ser con tiza sastre, pero bueno, como esta parte no se va a ver, esta costura queda por dentro, por eso lo pasé con lápiz, con la punta bien finita, así para que sea bien precisa la costura a 1 centímetro.
Y aquí te muestro cómo me quedó la primera costura para unir entonces el cuello al vestido. Y aquí está entonces la costura de 1 centímetro. Te voy a enfocar mejor para que veas lo que hice. Y luego faltaría entonces meter esta costura que acabamos de hacer hacia adentro, también esta parte donde van los botones, unir bien, que te tiene que cuadrar. Y ahora vamos a pasar una costura por todo lo que es el contorno de la tirilla del cuello camisero. ¿Ok? Todo esto le vamos a pasar una costura y así cerrar todo y terminar el cuello. Yo también pasé una costura floja a mano para mantener y luego pasar esa costura a la máquina. Aquí te muestro el prensatela que estoy utilizando. Es un prensatela que tiene como una guía y así no se me va a mover la tela y voy a coser exactamente donde quiero. Pasé una costura recta a menos de medio centímetro por toda la tira del cuello camisero. Poco a poco, sobre todo cuando llegas al final, que tienes que levantar el prensatela con la aguja abajo, obviamente, para que así puedas girar y pasar una costura muy bien en todo esto y no tengas que descoser. Este es el resultado de mi costura. Miren cómo me quedó súper linda y pulidita. Luego con la plancha dobla el cuello. Te voy a enfocar mucho mejor para que veas que cosí a menos de medio centímetro la tirilla del cuello camisero, como puedes observar. Y nada, miren cómo queda doblada, súper linda. Faltarían los botones para mantener también el cuello. Si tú quieres, aquí arriba puedes colocar un botón. Y terminada la parte superior del vestido, esta parte, entonces solamente quedaría colocar los botones, hacer los ojales y el ruedo a lo que es el vestido como tal, ¿ok? Entonces, aquí primeramente voy a hacer el ruedo. Vean que doblé exactamente donde van los botones, los 3 centímetros que dejé, o si dejaste 4 centímetros de aumento para los botones, y vas a pasar una costura recta con un dobladillo sencillo a todo lo que es el bajo del vestido. Y en el caso de los botones, yo marqué con un marcador que se borra una separación de 8 centímetros. Coloqué un botón también aquí en la tirilla del cuello camisero y luego, bueno, poco a poco ayudándome con la regla, hice una separación de 8 centímetros, teniendo también presente la medida de mitad de separación de busto para que justamente allí en el busto yo pueda colocar un botón y hacia adentro 1.5 centímetros, respetando esa medida, ¿ok? Que dejaste en el patrón. Aquí estoy cosiendo el botón de manera automática con la máquina, no lo hice a mano porque tengo esta facilidad y por eso la estoy utilizando, aunque también puedes coserlo a mano, todo es válido, lo importante es terminar el vestido. Y luego hice los ojales también automáticos, pero si tampoco puedes hacerlo con la máquina de manera automática, recuerda que también hay un video tutorial aquí en el canal de costura donde te explico cómo hacer los ojales con tu máquina de coser, pero paso a paso. Prácticamente ya terminamos el vestido, mis amadores de la costura. Solamente faltaría el cinturón y las orejitas o las tiras para mantener el cinturón. No te lo explico en este video tutorial porque ya lo expliqué en la clase número 74. Así que ve a ver ese video tutorial y así puedes saber cómo yo hice ese cinturón. Y aquí te muestro nuevamente el resultado final de este lindo vestido que hice para mí, cuello camisero, paso a paso, te lo expliqué hoy también, el corte y costura, mis amadores de la costura que les encanta coser y hacer cosas lindas con sus manos. Espero que te haya gustado este video tutorial y si es así, nuevamente no olvides comentármelo y también regalarme un me gusta, compartirlo con tus amigas costureras y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Nos vemos en un próximo video tutorial.